Buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con temas sobre gravitación universal. Primero vamos a tocar el movimiento de satélites, luego el movimiento de planetas, haciendo referencia a las leyes de Kepler, y también tocaremos un tercer punto que es la energía potencial de un sistema constituido por una esfera, un cascarón esférico y una masa puntual ubicada fuera de ese cascarón. Bien, entonces, decimos, vamos a continuar con temas de gravitación universal. Dentro de esto decíamos, vamos a tocar primero el tema de movimiento de satélites. Muy bien. Para desarrollar ese tema, vamos a considerar, digamos, una situación muy particular. Vamos a pensar que sobre la Tierra se construye una gran torre, ¿ok? Entonces, este es nuestro planeta. Este es nuestro planeta, Tierra. Y entonces decimos, aquí tenemos el centro del planeta. Y vamos a suponer que desde lo alto de una enorme torre, desde lo alto de una enorme torre, se va a lanzar diversos objetos. Por ejemplo, vamos a lanzar un objeto horizontalmente en esta dirección, un objeto a pequeña velocidad, a una velocidad relativamente pequeña. Ese objeto va a describir esta trayectoria. Va a llegar a Tierra. Si nosotros vemos, podríamos de alguna forma despreciar la curvatura de la Tierra en esa distancia y podríamos asumir que la Tierra es plana. Por lo tanto, la trayectoria que ha descrito ese objeto, al cual le vamos a llamar proyectil, ese objeto ha descrito una trayectoria parabólica que se estudia en temas previos a este, el movimiento parabólico de proyectiles. Entonces, esa sería una trayectoria parabólica. Muy bien. Pero ¿qué sucede si ahora lanzamos al mismo objeto, pero con mayor velocidad? Entonces, si es así, la trayectoria va a ser esta. Entonces, como pueden ver, va a llegar mucho más lejos en la superficie de la Tierra y ya la curvatura de la Tierra se empieza a notar. Esa trayectoria que describe ese proyectil ya no es una parábola. Eso corresponde a un arco de elipse. Si nosotros conocemos la ecuación de esa curva que desarrolla ese proyectil y luego extrapolamos sus valores, podríamos encontrar nosotros que esta curva continúa y da la vuelta por aquí, daría la vuelta por ahí, y regresaríamos por este lado y completamos la trayectoria elíptica. Por eso decimos, cuando ya se empieza a notar la curva de la Tierra, la trayectoria que hace el proyectil ya no es una parábola, sino es un arco de elipse. Y en este caso, el centro de la Tierra es uno de los focos de esa elipse. Muy bien, ahora, si aumentamos la rapidez de lanzamiento, podríamos tener ahora esta otra trayectoria. Una elipse mayor, ¿correcto? Y esta trayectoria entonces la concluimos por aquí
y obviamente llegaría el proyectil hasta aquí. Extrapolando los datos, daría la vuelta. Es una elipse mayor y siempre el centro de la Tierra sería uno de los focos. ¿Qué sucede ahora si aumentamos más aún la rapidez de lanzamiento? Lo que va a probablemente suceder, y de hecho sucede, es lo siguiente. Este objeto lanzado está cayendo alrededor de la Tierra. Ya no cae sobre la Tierra, sino está cayendo alrededor de la Tierra, manteniendo la misma distancia al centro de ella y completa la órbita. Esa es una órbita circular. Cuando el objeto que se ha lanzado desarrolla esa trayectoria circular y que está permanentemente cayendo alrededor de la Tierra, se llama ahora satélite. Es decir, los objetos que primero se llamaban proyectiles, ahora se va a llamar satélite cuando queda orbitando alrededor del planeta, en trayectoria circular. Y ese es el tema que vamos a tocar ahora, el movimiento de los satélites. Pero completemos esta secuencia. ¿Qué pasa si ahora lanzamos al objeto con mayor rapidez aún? Si es así, tendríamos ahora esta otra trayectoria, donde ahora nuevamente es una elipse, pero esta ya sería una elipse completa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahora sí ya puede dar la vuelta alrededor de la Tierra. Pero lo que en realidad sucede es que estas trayectorias elípticas que están en verde son las que desarrollan los planetas alrededor del Sol. Entonces ya cambiamos la idea, cambiamos el modelo, y esta ya no es la Tierra, este es ahora el Sol, y el objeto que está dando vueltas alrededor de él es uno de los planetas de nuestro sistema. Podría ser la Tierra entonces. Bien, ¿y qué pasa si aún todavía aumentamos más la rapidez de lanzamiento? Si se aumenta más, este objeto va a desarrollar esta trayectoria y va a escapar de la atracción gravitacional de este cuerpo celeste. ¿Y cómo se llama ese objeto que escapa? Se llama cometa. Y los cometas desarrollan trayectorias hiperbólicas. Entonces, en esta gráfica tenemos resumido todos los movimientos que desarrollan los objetos que son lanzados fuera de un cuerpo celeste. Bien, entonces tenemos, para empezar, como decíamos, movimiento parabólico de proyectiles que caen al cuerpo celeste, considerando todavía plano el cuerpo. Cuando se nota la curvatura de Tierra, ya es un proyectil que desarrolla trayectorias que son arcos de elipses. Luego, cuando ya quedan en órbita, trayectoria circular, se llama satélite. Cuando el cuerpo hace una trayectoria parabólica alrededor de un cuerpo celeste, normalmente se llama planeta. Y cuando se tiene otro cuerpo mucho más veloz que logra escapar de la atracción gravitacional de un cuerpo celeste, hace una trayectoria hiperbólica y se llama cometa. Muy bien. Todo esto sucede en el universo, ¿correcto? Bien, nos centramos entonces en el trabajo del movimiento de satélites, esa trayectoria punteada en azul. Hay un caso en particular. ¿Con qué rapidez se debe lanzar un satélite para que quede en órbita? Uno de los valores es el siguiente. Para que un satélite o un cuerpo quede orbitando como satélite alrededor de un planeta, su rapidez del satélite debe ser 8,0 kilómetros por segundo. Imagínense entonces esa enorme rapidez. En un segundo debe recorrer 8 kilómetros, nada más. Muy bien. Entonces, eso es a cierta altura. Eso es como digamos, un valor de referencia.
Bien, entonces ahora sí nos centramos al estudio del movimiento de los satélites y para eso decimos entonces, en el caso de nuestro planeta, esta es la Tierra. Aquí tenemos a la Tierra, que tiene una masa, y ponemos entonces aquí, esta es la masa de la Tierra, y alrededor de él hay un satélite que ha sido lanzado por el hombre, y ese satélite está describiendo esta trayectoria circular alrededor de nuestro planeta. Entonces aquí está el satélite en mención. Este es el satélite. El satélite. Muy bien. Y entonces decimos, ¿a qué distancia se encuentra el satélite del centro de la Tierra? Se encuentra a la distancia R. A la distancia R se encuentra este satélite desde el centro de la Tierra. Y ese sería entonces el radio de su trayectoria circular alrededor del planeta. Muy bien. Entonces, la Tierra mantiene al satélite en órbita porque está ejerciendo una fuerza gravitacional que apunta hacia el centro del planeta. Esa fuerza lo mantiene en órbita. Y como es una fuerza que actúa a lo largo del radio hacia el centro de la Tierra, es una fuerza también centrípeta. Es una fuerza centrípeta o también llamada fuerza radial. Entonces vamos a igualar, obviamente, lo que es la fuerza gravitatoria es lo mismo que la fuerza radial o fuerza centrípeta. Muy bien. La fuerza gravitatoria, su módulo ya sabemos que es la constante de gravitación universal por la masa, en este caso, de la Tierra, por la masa del satélite, sobre la distancia que lo separa de centro a centro al cuadrado. Pero decíamos, esta es una fuerza centrípeta. Y entonces debemos recordar que la expresión matemática para la fuerza centrípeta es la masa del cuerpo que está orbitando, en este caso es el satélite, multiplicada por la aceleración centrípeta. Y si recordamos, la aceleración centrípeta no es sino la rapidez tangencial que tiene el satélite al cuadrado entre el radio de la trayectoria que sigue alrededor, en este caso, del planeta. Entonces vamos a dibujar ahí la rapidez o la velocidad del satélite. Aquí está la velocidad del satélite, que siempre es la velocidad del satélite instantánea, siempre es tangente a la trayectoria. Esta es la velocidad del satélite y lo que tenemos aquí es la rapidez del satélite. Muy bien. Entonces, vemos que podemos anular la masa del satélite y podemos anular una distancia radial. Entonces, la rapidez que tiene el satélite despejando, esa expresión matemática, la rapidez del satélite será igual decimos la rapidez del satélite al cuadrado será igual entonces a la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, entre la distancia que hay del centro de la Tierra hasta el centro del satélite. Entonces, pasando el cuadrado como raíz, tenemos la rapidez del satélite igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre la distancia radial
desde el centro del planeta. Ecuación 1. Esa es la rapidez. Entonces, como pueden ver, la rapidez del satélite es totalmente independiente de la masa del propio satélite. Entonces, el satélite puede tener una masa de 10 toneladas o puede tener una masa de 100 toneladas. No importa. Si fueran dos satélites con esas masas que he mencionado y están ubicados a la misma distancia r del centro de la Tierra, los dos tendrían la misma rapidez. Por lo tanto, si uno está ubicado, digamos, en este lugar y el otro está en el lugar opuesto de la trayectoria, nunca se van a alcanzar. Siempre van a mantener la distancia que es la mitad de la circunferencia, porque tienen la misma rapidez, aunque tienen masas diferentes. ¿De qué depende la rapidez del satélite? Depende de la masa del planeta. En otras palabras, si este satélite es llevado a Marte, obviamente, y lo ubicamos a la misma distancia del centro de Marte, la rapidez no va a ser la misma. Va a ser diferente porque la masa de Marte no es la masa de la Tierra. Eso es. Ahora, si ubicamos al satélite más lejos, aumentamos R, va a disminuir la rapidez. Significa entonces que los satélites más alejados del centro de la Tierra son más lentos y los más cercanos a la Tierra son más rápidos. El hombre ha lanzado muchísimos satélites al espacio, que son los que traen las señales, ¿no es cierto?, de los celulares, por ejemplo, de manera que tenemos una inmensa cantidad de satélites que están orbitando al planeta y están a diferentes alturas porque no se pueden chocar. Hay satélites que están viendo el tiempo, cómo va el clima en el planeta, y esos satélites normalmente o son más rápidos que la rotación de la Tierra o son más lentos para que vayan dando lectura, ¿no es cierto?, del clima en las diferentes partes de nuestro planeta. Los satélites de la comunicación más bien sí giran junto con la Tierra. Si la rapidez angular de la Tierra tiene un valor determinado, los satélites tienen la misma rapidez de giro, porque el satélite tiene que estar siempre sobre la misma ciudad. Entonces no puede ni alejarse ni acercarse de esa ciudad. Tiene que mantenerse siempre en el mismo lugar, ¿correcto? Por lo tanto, su rapidez angular de esos satélites de comunicación son iguales a la rapidez angular de giro de la Tierra. Bien, ahora, queremos ver nosotros cuál es el tiempo que demora el satélite en dar una vuelta. Es decir, cuál es el periodo de un satélite. Para esto decimos, vamos a recordar que la rapidez tangencial del satélite está vinculada con la longitud de la circunferencia y el tiempo que emplea. Entonces, el tiempo que dura toda esa trayectoria o que demora en dar una vuelta completa se llama periodo, y ese tiempo ha sido empleado para recorrer toda esa longitud que es 2pi radio. Entonces, la rapidez del satélite es igual a la longitud de la circunferencia, que es 2pi r, esto entre el periodo. Entonces, decimos el periodo, por lo tanto, será igual a 2pi, la distancia radial desde el centro de la Tierra hasta el centro del planeta, hasta el centro del satélite, entre la rapidez del satélite. Y aquí tenemos una segunda expresión para el periodo, y vamos a reemplazar entonces la expresión 1 en la expresión 2 y tendríamos lo siguiente. El periodo para un satélite es igual entonces a 2pi r entre la rapidez del satélite. Como es entre, vamos a darle la vuelta a la raíz cuadrada. En el numerador ponemos r y en el denominador la constante de gravitación universal
por la masa de la Tierra. R pasa dentro del radical como R cuadrado, y con este R cubo entonces. El periodo será igual a 2pi la raíz cuadrada de R al cubo entre la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra. Normalmente, ¿cómo se escribe esta expresión del periodo? Normalmente se la va a encontrar en todos los textos universitarios como que este periodo es igual a 2pi. En el numerador ponemos la distancia radial del centro al satélite elevado a la 3 medios sobre la raíz cuadrada de la constante de gravitación y la masa de la Tierra. Esta es la forma común de encontrar en los textos universitarios la expresión para el periodo. Es lo mismo, solo que la presentan así. ¿Cuál es la razón de presentar de esa forma? Porque lo que nos importa decir aquí es que el periodo de revolución de un satélite alrededor de la Tierra o de cualquier planeta es proporcional a la distancia radial elevada a la 3 medios. El periodo depende de esa distancia radial elevada a 3 medios. Esa proporcionalidad es que nos interesa analizar. Muy bien, obviamente también que ese periodo depende de manera inversa de la raíz cuadrada de la masa del planeta. Si aquí tenemos Júpiter con una muy grande masa en relación a la Tierra, entonces este denominador sería mayor y el periodo tendría que ser menor. ¿Qué significa eso? Que el satélite tendría que girar mucho más rápido alrededor de Júpiter que alrededor de la Tierra, por ejemplo. Muy bien. Ahora, otro aspecto importante de movimientos satélites es analizar la energía total mecánica del satélite. Como los satélites normalmente están orbitando arriba de la atmósfera terrestre, no hay aire, no hay atmósfera, no hay fricciones, por lo tanto ahí no tenemos el problema de la fricción con la atmósfera. Entonces, lo que decimos aquí, ponemos un asterisco y decimos energía de un satélite. Ponemos entonces un asterisco y decimos, o un puntito, energía de un satélite. Energía de un satélite. Muy bien. Entonces decíamos, el satélite está normalmente orbitando arriba de la atmósfera. Por lo tanto, la fricción con el aire no existe. O si está dentro de la atmósfera, está a gran altura donde ya la atmósfera es muy rala, está muy enrarecida. No es tan densa como aquí a niveles bajos, cerca de la superficie terrestre. Igual despreciamos esas pequeñísimas resistencias que puede ofrecer ese poco aire que hay en la atmósfera a grandes alturas. Entonces decimos, la energía mecánica total del satélite va a ser la suma de dos energías. La energía cinética más su energía potencial gravitatoria o gravitacional. La energía cinética, ¿a qué es igual? La energía cinética es igual a 1/2 la masa del satélite, ¿correcto? Por la rapidez que tiene el satélite al cuadrado, ¿correcto? Y recuerden que la energía potencial gravitatoria siempre es negativa, lo hemos visto en el tema anterior. Entonces, menos la energía potencial gravitatoria es menos G, el producto en este caso, la masa de la Tierra por la masa del satélite entre la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el centro del satélite. Bien, esta energía potencial gravitatoria siempre negativa. Bueno, entonces ahora vamos a reemplazar esta expresión 1 en esta otra ecuación que vamos a llamarle 4 para
tener la secuencia y decimos 1 reemplazamos en 4. La ecuación 1 la vamos a reemplazar en la ecuación 4, entonces se obtiene que la energía total del satélite va a ser igual a 1/2 la masa del satélite por esta rapidez al cuadrado. La rapidez al cuadrado la podemos ver aquí arriba, sería G, masa de la Tierra, entre R. ¿Correcto? Entonces la constante G, la masa de la Tierra, entre la distancia del centro de la Tierra hasta el satélite, menos la constante G, la masa de la Tierra nuevamente, la masa del satélite, entre R. Y podemos ver que son factores comunes: la constante de gravitación, la masa de la Tierra, la masa del satélite y la distancia R. Todo esto es factor común con aquello. El coeficiente que acompaña ese término es 1, y aquí tenemos 1/2. Entonces digo, 1/2 menos 1 es 1/2 negativo, porque es menos 1. Entonces, la energía total del satélite orbitando, en este caso el planeta Tierra, es menos 1/2 de la constante de gravitación universal multiplicada por la masa de la Tierra, la masa del satélite, entre la distancia que hay del centro de la Tierra hasta el centro del satélite. Ecuación 5. Y esa es, entonces, decimos, la energía mecánica total va a ser negativa. Y es justo la mitad de la energía potencial gravitatoria. Es 1/2 de este valor. Bien. Esa es la energía de un satélite. Bien, esto es lo que concierne a movimientos satélites. Y ahora vamos a ver el movimiento de los planetas haciendo uso de las leyes de Kepler. Entonces decimos, ponemos otro asterisco, movimiento de planetas y guión leyes de Kepler. Entonces vamos a borrar esta parte. Bien. Movimiento de planetas. Entonces ponemos aquí leyes de Kepler. Bien. El físico alemán Johannes Kepler desarrolló, digamos, una generación o 2 generaciones antes de Isaac Newton, ya el estudio del movimiento de los planetas. Entonces, a ver, pongámonos en el tiempo, ¿no es cierto?, y el espacio. Johannes Kepler trabaja en Alemania y él recoge las observaciones astronómicas que hizo Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, Copérnico en el siglo XVI después de Cristo, las observaciones de Tycho Brahe, un astrónomo de los países nórdicos, y entonces toda esa recopilación, más las observaciones de Galileo, entonces lo que hace es Kepler analizar geométricamente cómo está la ubicación de los planetas respecto del Sol. Entonces, veamos lo siguiente. Las observaciones que se hace de la ubicación de los planetas más cercanos a la Tierra, es decir, Mercurio, Venus, Marte, cómo están ubicados respecto de la Tierra y cómo está ubicada la Tierra respecto del Sol, y entonces luego hace una transformación geométrica y hace la ubicación de los planetas respecto del Sol, ya no respecto de la Tierra, y también la ubicación de la Tierra respecto del Sol. Entonces,
El punto de referencia es el Sol y cómo se mueven respecto del Sol todos estos planetas, observados hasta esa época. Muy bien, es un trabajo obviamente arduo que le ha tomado 18 años a Kepler, desde 1601 hasta 1619. Entonces Kepler trabaja en estas leyes solamente 18 años, 1601 hasta 1619, donde da a conocer estas famosas leyes del movimiento de los planetas. Muy bien, entonces, lo que él determina en primera instancia, su primera ley, la primera ley de Kepler, ¿en qué consiste? Él dice, todos los planetas se mueven en trayectorias elípticas alrededor del Sol. Esa es la primera ley de Kepler. Él determinó geométricamente que todos los planetas observados hasta ese momento se movían en trayectorias elípticas alrededor del Sol. Y lo asombroso o lo sorprendente o lo maravilloso, como quieran llamarle, es que los planetas posteriormente descubiertos por el hombre, observados por el hombre, también desarrollan trayectorias elípticas, por lo tanto Kepler no se equivocó en absoluto. Bien, entonces, lo que tenemos es aquí una trayectoria elíptica. Una trayectoria elíptica, de un determinado planeta, y lo que dice Kepler es que el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse, ¿correcto? Siempre el Sol va a estar ubicado en uno de los focos de la elipse. En el otro foco no hay absolutamente nada. Entonces, si trazamos nosotros el eje mayor de la elipse, el otro foco se encuentra ubicado aquí, pero en este foco que llamo S', no hay absolutamente nada. ¿Y cómo Kepler determinó que era una elipse? Por la ubicación de los planetas. Por ejemplo, un planeta cualquiera está aquí, ubicado en ese lugar, el planeta, y entonces midió la distancia que hay del Sol al planeta, y luego midió la distancia del planeta al otro foco, donde no hay nada. Entonces acá tengo una distancia R1 y una distancia R2. Y otra vez con sus medidas geométricas determinó que la suma de R1 más R2 siempre es igual a 2 veces A. ¿Y qué es A? Es la longitud del semieje mayor. Si este es el centro de la elipse, esta distancia es A. Y esta otra distancia también es A. Y esa es la característica de las elipses. Cualquier punto que está sobre la elipse, si medimos la distancia que hay a un foco y la distancia al otro y sumamos esas dos distancias, siempre va a ser igual a la longitud del eje mayor de la elipse. Esa es una característica de ello y lo determinó perfectamente bien. Kepler encontró eso y entonces afirmó que es una elipse. Muy bien. Ahora, esta otra distancia que vemos aquí, esta distancia que se observa aquí, la distancia del Sol al centro, la distancia del otro foco al centro de la elipse. Esa distancia es igual a E por A. A E por A. ¿Qué cosa es E? Es la excentricidad de la elipse. Entonces, la excentricidad de la elipse va a variar, es un valor fraccionario, es una unidad menor, máximo vale 1 y su valor mínimo es 0. Entonces, vamos a ver aquí que decíamos E se denomina excentricidad, es la excentricidad
de la elipse. ¿Ok? Muy bien, y esa excentricidad de la elipse tiene valores que son mayores iguales a 0, menores iguales a 1. Entonces, ¿qué sucede si la excentricidad vale 0? Si vale 0, significaría, si esto vale 0, la distancia del centro al Sol sería nula. La distancia del otro foco prima al centro también sería nula. En otras palabras, los dos focos estarían ubicados en el centro. ¿Y qué tenemos ahí? La circunferencia. Entonces, la circunferencia es un caso particular de la elipse. Entonces decimos, si la excentricidad vale 0, entonces aparece la circunferencia. Estamos hablando de la circunferencia porque los dos focos coinciden en el centro y entonces ya eso es una circunferencia. En el otro extremo, ¿qué pasa si la excentricidad valiese 1? Si valiese 1, entonces la distancia que hay del centro al Sol sería A. Es decir, el Sol estaría ubicado aquí, en el vértice. Y allá, en el otro lado también igual, el otro foco en el otro vértice. La elipse desaparece y se convierte en la recta. Entonces, cuando la excentricidad es igual a 1, lo que tenemos es la recta. En otras palabras, la circunferencia y la recta son los casos extremos de una elipse. ¿Correcto? Todo depende de la excentricidad. Como pueden ver, mientras más pequeñita sea la excentricidad, más cercana estamos a una circunferencia. Entonces, para el caso de Mercurio, por ejemplo, la excentricidad de Mercurio es 0,007. Son 7 milésimas, ¿correcto? Es entonces la trayectoria de Mercurio alrededor del Sol es casi una circunferencia. ¿Ok? ¿Y cómo es de la Tierra? La excentricidad de nuestro planeta Tierra es de 0,017. Tampoco es un valor grande. Entonces, la trayectoria que desarrolla la Tierra alrededor del Sol también se parece mucho a una circunferencia. Es una elipse muy cercana a una circunferencia. Y el caso de Plutón, la órbita de Plutón. En el caso de Plutón, que es el cuerpo celeste más alejado de nuestro sistema, en el caso de Plutón, la excentricidad es de 0,217. Entonces, es el cuerpo celeste con la elipse más marcada, en todo caso, de todos los cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Es dos décimas de la unidad. Bien, esas son algunas excentricidades de algunos cuerpos celestes, de algunos planetas que están girando alrededor del Sol. Vale en este punto decir, Plutón dejó de ser planeta hace unos años atrás. Plutón ya no es un planeta. Plutón es una especie de satélite, porque con las observaciones más precisas que se ha hecho con telescopios astronómicos muy potentes, se descubrió que Plutón, cuando está orbitando alrededor del Sol, no va en línea, digamos, en una línea, digamos, fina de elipse, sino que va ondulando. Es decir, el movimiento de Plutón es ondulante. Entonces, ¿por qué ondula? La pregunta fue, ¿por qué la trayectoria de Plutón es ondulante? Entonces, la razón es que junto a Plutón hay otro cuerpo celeste prácticamente de su misma masa. Y entonces son dos satélites en realidad. Es un par de satélites que están en esa última órbita del sistema solar y que más bien ellos sí rotan alrededor de su centro de masa. Entonces, vamos a hacer una representación aquí somera de cómo es entonces el movimiento de Plutón y su compañero.
el Sol está aquí, el Sol está ahí, y obviamente tenemos, voy a exagerar esto, tenemos aquí a Plutón y aquí a su compañero, un par de satélites, y su centro de masa queda justo en la órbita elíptica. Ahí está el centro de masa de los dos. Y entonces ellos giran alrededor del centro de masa, giran alrededor, de manera que Plutón, mejor lo dibujamos con otro color, a Plutón lo ponemos rojito. Entonces mientras va avanzando ese par a lo largo de la elipse, obviamente van cambiando de posición y Plutón entonces más adelante se va a encontrar por aquí, mientras que su pareja está aquí. Luego más adelante Plutón está por aquí y la pareja está en el otro lado, por acá, correcto. Más adelante Plutón se encuentra por aquí y la pareja está por allá, y otra vez Plutón se encuentra más adelante aquí y su pareja se encuentra por acá. Entonces, el movimiento de Plutón es una trayectoria ondulante, que es lo que el hombre descubrió, ondulante alrededor de su trayectoria elíptica, que es la que describe realmente su centro de masa. Entonces, esta ondulación de su movimiento llevó al hombre a pensar de que hay otro cuerpo celeste cercano a Plutón y empezaron a buscarlo con los telescopios astronómicos potentes que se tiene y lo encontraron. Unos años atrás, 4 o 5 años atrás, fue descubierto ese otro cuerpo celeste y entonces a partir de ahí se dijo, Plutón ya no es un planeta, sino es un satélite que tiene su compañero al lado y que giran alrededor de su centro de masa. Bien, eso es entonces nuestra primera ley de Kepler, y vamos a ver ahora la segunda ley. La segunda ley de Kepler nos dice lo siguiente. Segunda ley. La segunda ley de Kepler afirma que el radio posición de cualquier planeta respecto del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, si esta es la trayectoria elíptica de un planeta, el Sol está acá en uno de los focos, entonces Kepler en su segunda ley dice lo siguiente. Este planeta, cuando va de ese lugar a este lugar, en su movimiento alrededor del Sol, barre su radioposición. El radioposición es el radio que va desde el Sol hasta el planeta. Este radioposición R va a avanzar. Mientras avanza el planeta, el radioposición va barriendo un área, un sector de elipse. Esa área es un sector de elipse. Entonces dice, esta área que barre el radioposición del planeta en un tiempo determinado, digamos en un mes, va a ser la misma área cuando el planeta se encuentre aquí y luego vaya hasta aquí. Entonces, el radioposición, obviamente, cuando está el planeta más cerca del Sol, el radioposición es más cortito, es menor, de menor longitud. Pero esta área es igual que aquella. ¿Qué observamos entonces en esta figura exagerada? De que cuando el planeta está muy lejos del Sol, el planeta es más lento, va a avanzar un pequeño arco de la elipse. Y cuando está cerca del Sol es más rápido y desarrolla un mayor arco de elipse. Tal que esta área de aquí, que le vamos a llamar área 1, es igual a esta área 2. Son iguales las dos áreas. Eso dice la segunda ley de Kepler.
el área que barre el radio posición de un planeta respecto del Sol se barre áreas iguales en cualquier situación. Entonces, esto vamos a demostrarlo matemáticamente. Kepler lo dijo, pero fue una demostración geométrica. Pero la demostración más fina ya la hace después Newton, muchos años después, aplicando las leyes propias de él, las leyes de Newton, de manera que las leyes de Newton lo que hacen es confirmar la veracidad de lo que dijo Kepler con análisis geométricos. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. El desarrollo matemático de esto. Entonces, miren, vamos a decir lo siguiente. El Sol está aquí. Hacemos otra figurita para mejor ilustrar. Este es el Sol. Y por aquí voy a tener un sector de la elipse. Suficiente. Entonces decimos, aquí tenemos el centro del Sol, ahí tenemos ese radio posición, y luego el planeta está avanzando, pero va a avanzar una cantidad, vamos a decir, pequeñísima, diferencial. Entonces luego va a encontrarse aquí. Va a encontrarse ahí. Bien. Entonces, este ángulo que está formando estos dos R's, ese ángulo, es un ángulo realmente pequeñito. Le vamos a llamar diferencial de teta. Este ángulo de ahí es un diferencial de teta. Es un ángulo muy pequeñito. Ahora, obviamente que en esta figura vemos que este R es un poquito mayor que el otro. Entonces lo que vamos a hacer es asumir lo siguiente. Aquí trazamos una línea, un arco de circunferencia. Acortamos un radio y alargamos el otro para que esto que está aquí en rojo corresponda a un arco de circunferencia. Como el ángulo es chiquitito, la diferencia entre estos dos también es muy pequeñita. Y entonces trazamos ahora por el medio de los dos otro radio, que es el que vamos a manejar. Este es el radio que me interesa manejar. ¿Correcto? Entonces, el área que está marcándose aquí con la elipse también es el área que marca con el arco de circunferencia, porque esta pequeña área que estamos quitando la estamos aumentando aquí. La estamos compensando. Entonces, como es tan pequeñísimo este arco y la elipse es tan grande, ese arco más bien parece una recta, como si fuese la base de un triángulo isósceles. Entonces, esa aproximación matemática vamos a manejarla y decimos entonces, ¿cuál es la longitud de este arco? La longitud de ese arco que es diferencial. Ese arco, por definición de geometría, recuerden, el arco es igual al radio por el ángulo. Entonces, el diferencial de arco es igual al radio R por el ángulo que es diferencial de teta. ¿Correcto? Ese es el arco. Muy bien. Ahora, obviamente, podemos nosotros decir, ese arco de circunferencia que puede corresponder al arco de la elipse, porque es muy próximo, ¿en cuánto tiempo lo desarrolla? En un tiempo diferencial. Entonces podemos decir, el diferencial de S entre diferencial del tiempo es igual a R por diferencial de teta. Y diferencial de S entre diferencial del teta no es sino la rapidez que tiene el planeta en la dirección de ese arco. Por ahora, dejamos un ratito esta expresión aquí, la expresión 6. La dejamos un momentito ahí, la ecuación 6. Muy bien, continuamos entonces y decimos ahora lo siguiente. ¿Cuál será el área
que está aquí. El área obviamente es un diferencial de A, porque el ángulo es chiquitito, el área es un diferencial de A. El área es de un triángulo, isósceles un medio de la base por la altura. El diferencial de área es un medio de la base. ¿Cuál es la base? La base es el arco. La base es el arco r diferencial de teta. Y la altura es r, entonces r al cuadrado. ¿Correcto? R al cuadrado. Y también aquí podemos dividir respecto del tiempo a ambos lados. Y tener la derivada del área, de esa área, respecto del tiempo, será igual a un medio r cuadrado, la derivada de teta, respecto del tiempo. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos nosotros esta expresión. Y a la derivada de A respecto del tiempo se le denomina rapidez de sector, así se llama. Entonces, a esta ecuación 7 decimos donde la derivada del área respecto del tiempo se le denomina rapidez de sector. Rapidez de sector. Bien, permítanme hacer una pequeña corrección aquí. En la expresión 6 habíamos dicho, dividimos en divisas del tiempo. Obviamente, si acá estamos dividiendo en divisas del tiempo, también hay que dividir aquí entre divisas del tiempo. Entonces acá tengo también diferencial de teta respecto del tiempo. La misma derivada que está aquí. Y podríamos luego hacer un reemplazo. Pero antes vamos a volver a la figura y decir lo siguiente. A ver. ¿Cuál es la velocidad del planeta? La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. El planeta está aquí y su velocidad es tangente. Está aquí. Tangente a la trayectoria. Esa es la velocidad del planeta. Pero esa velocidad está formando este ángulo con R. A ese ángulo le voy a llamar phi. Esa parte la vamos a sacar aquí en más grande para verlo mejor. Y solamente graficamos entonces a la velocidad. Ahí está. La velocidad que tiene el planeta. Vamos a dibujar aquí R. Esto corresponde a R. Y este es el ángulo phi que señalamos ahí. Muy bien. El arco de circunferencia está aquí. Este es el arco de circunferencia. Y aquí en azul está el arco de elipse. Entonces, estamos amplificando esa zona de la figura. ¿Para qué? Si esta es la velocidad real del planeta, ahora tenemos una componente de esa velocidad tangente al arco de circunferencia. Pero esta velocidad que es tangente al arco de circunferencia es perpendicular a R. Es una componente perpendicular a R. Y tendrá esta velocidad también una componente radial. Entonces la velocidad del planeta en realidad en movimiento elíptico tiene una componente que es perpendicular al radio y una componente que va a ser colineal con el radio. Bien, entonces, ahora, esta rapidez, ¿a qué es igual en función de la rapidez del planeta? Si nosotros vemos bien la figura, esta velocidad, esa componente podría estar aquí, es la misma. Y entonces en este triángulo rectángulo, la velocidad perpendicular al radio es cateto opuesto al ángulo phi. Por lo tanto, ahí podríamos decir lo siguiente. Borrando esta parte, entonces ahí podemos decir que la rapidez perpendicular al radio de la trayectoria va a ser igual a la rapidez del planeta
por el seno de phi, por el seno del ángulo phi, ¿correcto? Y la rapidez de ese planeta, ¿cuál es? La rapidez del planeta tiene que ver, decíamos, con este arco de circunferencia. Entonces, esta rapidez no es sino la variación del arco S respecto del tiempo. Y esto es igual a B, seno de phi, pero a su vez es igual a R, diferencial de teta respecto del tiempo. ¿Correcto? Toda esa relación tenemos entonces aquí, tomando en cuenta la expresión 6. La rapidez perpendicular es la variación del arco respecto del tiempo, pero esto es, decíamos, B seno de phi, y entonces tenemos ahí la relación R diferencial de teta. Bien, entonces podemos reemplazar, ahora sí, en esta expresión 8, podemos despejar o reemplazar R diferencial de teta aquí. Decimos entonces 8 en 7. La ecuación 8 la reemplazamos en la ecuación 7 y conseguimos lo siguiente. A ver, la rapidez de sector, la derivada de A respecto del tiempo, será igual a 1 medio R. 1 medio, solo me quedo con un R, porque el otro R está aquí. R, derivada de respecto del tiempo, será entonces B por el seno de phi. ¿Correcto? Bien, ahora lo que voy a hacer es multiplicar y dividir esta expresión por la masa del planeta. ¿Ok? Ahora sí ya podemos borrar esto, ya no nos hace falta, la deducción matemática ya está. Hemos llegado a ese punto. Entonces, decimos ahora lo siguiente. Artificio matemático. La rapidez de sector derivada del área respecto del tiempo es igual 1 entre 2 veces la masa del planeta. ¿Correcto? Si estoy dividiendo entre la masa del planeta, debo multiplicar esto por la masa del planeta. Entonces, R, masa del planeta, por B y por el seno de phi. Pero ahora recordamos de conocimientos previos que la masa de cualquier cuerpo, en este caso del planeta, por su rapidez, no es sino el momento lineal, el módulo del momento lineal de ese planeta. Por lo tanto, reemplazamos eso aquí y decimos la rapidez de sector es igual a 1 entre 2 veces la masa del planeta por R por MPB, es el momento lineal del planeta, por el seno de phi. Pero el momento lineal del planeta, decimos, tiene una dirección determinada y R tiene otra. Esto es, obviamente, un producto vectorial que hay entre, perdón, faltaba, está bien, el producto vectorial entre R y P. Recuerden ustedes que el producto vectorial es el siguiente. El vector R cruz el vector P nos da igual, el módulo de este producto vectorial es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que ellos forman. Y phi es el ángulo que forman el momento lineal, que es la dirección que tiene el planeta en su movimiento, con R, que es el vector posición respecto del Sol. El ángulo phi es ese, y entonces el ángulo que forman los dos vectores, el vector posición y el momento lineal.
Entonces, esto que está entre paréntesis no es sino el módulo de ese producto vectorial. Derivada del área respecto del tiempo es igual a 1 entre 2 veces la masa del planeta por el módulo del producto vectorial entre radioposición, cruz, el momento lineal del planeta. Muy bien. Pero, ¿y qué es R cruz P? R cruz P es el momento angular. ¿Correcto? Entonces debemos recordar la dinámica rotacional de los cuerpos rígidos. Decimos donde el momento angular es igual a R cruz P. El momento angular de un cuerpo que está dando vueltas alrededor de un eje es igual al producto vectorial del radio posición cruz el momento lineal de dicho cuerpo. Este es el momento angular. Entonces aquí tenemos la ecuación 9 y aquí la ecuación 10. Y lo que hacemos ahora es reemplazar el módulo de ello, simplemente es L, ¿correcto? Entonces 10 en 9 tenemos. Por lo tanto, la ecuación 10 en la ecuación 9 será, decimos entonces, la ecuación 10 en la ecuación 9 nos da como resultado que la derivada del área respecto del tiempo es igual a el módulo del momento angular del planeta entre 2 veces la masa del planeta. ¿Qué decía la segunda ley? Decía que el radio posición barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces significa que la rapidez de este sector debe ser constante. Esto debe ser constante. Para que este término sea constante, necesitamos que el momento angular sea constante. ¿Y cómo demostramos eso? Aplicamos la segunda ley de Newton al movimiento rotacional. Decimos entonces, de la segunda ley de Newton, de la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional, se tiene. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional? Nos dice lo siguiente. La segunda ley de Newton para el movimiento rotacional dice que el momento de torsión que provoca una fuerza, que produce una fuerza, es igual a la derivada del momento angular respecto del tiempo. Esa es la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional. Pero recuerden que L, ¿qué cosa es? L es el producto vectorial R cruz P. Y luego decimos R y P, ¿cómo son? R y P son perpendiculares. Entonces, decimos, ese producto vectorial va a ser 0. Por lo tanto, entonces, decimos aquí, si es 0, la derivada de ¿qué nos da 0? La derivada nos da 0 de una constante. O sea que L es constante. Muy bien. Entonces, la derivada de L, en este caso, respecto del tiempo es 0. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, L es constante. Es constante.
Entonces, si L es constante, por lo tanto, la velocidad de sector derivada del área respecto del tiempo es constante. Con esto se demuestra la segunda ley de Kepler, que en tiempos iguales se barren áreas iguales. Bien, entonces ahora lo que nos queda explicar por qué el planeta cuando está más lejos es más lento y cuando está más cerca del Sol es más rápido. La explicación la vamos a ver aquí. La explicación la vemos por aquí. Bien, explicamos esto de la siguiente forma. Miren, vamos a dibujar la elipse que desarrolla un planeta cualquiera. En este caso, bueno, refirámonos a la Tierra. Entonces, miren, cuando la Tierra se encuentra en esta posición, cuando aquí está la Tierra, el radio posición, que es este, ahí está R, decimos, la fuerza gravitatoria es una fuerza hacia el Sol. Nos atrae hacia el Sol. Entonces, esa fuerza gravitatoria la tenemos aquí, en dirección al Sol. Esta fuerza gravitatoria que nos mantiene en órbita tiene una componente tangencial a la trayectoria. Trazamos una línea perpendicular aquí y esta es la componente tangencial de la fuerza gravitatoria. Fuerza gravitatoria tangente a la trayectoria que sigue el planeta. Entonces, esa fuerza lo que hace es acelerar al planeta. Lo acelera y entonces mientras se va acercando al Sol, va aumentando su velocidad, aumenta su rapidez y cuando llega a esta parte es más veloz. Y por aquí pasa con mayor velocidad. Y cuando ya se está alejando, cuando está el planeta aquí, y este es el radio posición, ahora, este es ahora el radio posición, la fuerza gravitatoria siempre es atractiva. Entonces la fuerza gravitatoria está aquí, hacia el centro del Sol. La fuerza gravitatoria. En este caso, la fuerza gravitatoria tiene ahora una componente tangente, pero opuesta al movimiento. El planeta está yendo en aquel sentido, y la fuerza gravitatoria lo que hace es ahora frenarlo. Y entonces va frenándose y cuando llega a esta parte es más lento. Da la vuelta y empieza a acelerarse y su máxima rapidez la logra aquí y luego empieza a frenarse, se acelera, se frena y entonces ahí se está justificando plenamente porque la rapidez del planeta o de los planetas en general es variable durante todo el año. Bien, ¿qué más podemos comentar aquí? El comentario es, nosotros, o mejor, el planeta, nuestro planeta, se está acercando o se está alejando del Sol. Estamos llegando al invierno. Y en pocos días ya el invierno está encima, falta una semanita y nada más. Una semana, un mes y medio, 5 semanas en realidad. En junio entramos al invierno. Entonces, en 5 semanas, un mes y una semana, estamos en invierno. Por lo tanto, la Tierra estará aquí, alejándose del Sol o se está acercando al Sol. Podríamos pensar que nos estamos alejando porque estando más lejos del Sol es el invierno. No, eso es al revés. Nosotros estamos por aquí llegando a este punto, vamos a decir, al perihelio. Cuando
nosotros lleguemos a este punto, el punto más cercano al Sol, este es el perihelio. Perihelio. Y cuando la Tierra se encuentra en punto más alejado, estamos en el afelio. En el afelio. Entonces, el punto más cercano es el perihelio y el punto más lejano es el afelio. ¿Y por qué decimos que estamos llegando a este punto más cercano al Sol y sin embargo va a ser invierno, va a ser frío? Porque el planeta Tierra está inclinado, ¿correcto? Su eje de rotación no es perpendicular al elipse, está inclinado respecto al elipse. Voy a dibujar entonces más grande al planeta para que se note, ¿ok? Lo voy a dibujar grandazo, aquí, el planeta Tierra, y su eje de rotación está inclinado respecto al Sol. Este es el eje de rotación. De manera que aquí está la línea ecuatorial. El hemisferio norte va a estar ahorita muy iluminado por el Sol. Mientras que nosotros estamos iluminados muy poquito, el Sol lo vemos muy pegado al norte. Si hacemos referencia a nuestra ciudad, el Sol está apareciendo cerca del Misti, entre el Pichu Picchu y el Misti, y se está ocultando cerca a Yura. El Sol está pasando muy pegado al norte, porque estamos aquí, nosotros estamos aquí abajo. Entonces el Sol está cada vez alumbrando más el hemisferio norte y cada vez menos el hemisferio sur, y por eso se enfría el hemisferio sur y estamos entrando al invierno, mientras que el hemisferio norte va a entrar al verano. Y cuando nos alejamos y estamos en el afelio, es al revés. En el afelio, este es el planeta, aquí está el eje de rotación, y tenemos el ecuador, y el hemisferio sur es el que está siendo iluminado más que el hemisferio norte. Entonces ahí estamos nosotros en verano a partir de los meses 21-22 de diciembre. Y el hemisferio norte entra al invierno. Y entonces esta es la razón por qué las estaciones son más marcadas en el hemisferio norte. Porque hay dos razones. El hemisferio norte, cuando la Tierra está muy alejada del Sol, dos razones. No está bien iluminado y está más lejos del Sol. Entonces la intensidad de la radiación llega más débil a este lado que a aquel, y además alumbra poquito al hemisferio norte. Por eso es tan frío el invierno en ese hemisferio. Y para nosotros, prácticamente, nuestro verano no es tan caluroso como es el verano tan caluroso en el hemisferio norte, que ahora ya se está acercando, y nuestro invierno no es tan frío, porque estamos cerca, aunque no nos alumbra mucho, pero estamos cerca. La intensidad de radiación es un poco más intensa. Esa es la razón entonces por qué las estaciones en el hemisferio norte son tan marcadas en relación al hemisferio sur. Bien, lamentablemente la hora nos ha ganado, pensé hacer un punto más, pero bueno, ese punto lo tratamos después. El día de hoy, como pueden ver, hemos hecho el movimiento de satélites, movimiento de planetas, pero nos falta ver la tercera ley de Kepler. Lo hacemos esto en poco tiempo. Es cortito esto. Y decimos entonces la tercera ley de Kepler. Esto es pequeñito, es simplemente mencionar lo siguiente. ¿Qué dice la tercera ley? La tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler se refiere a lo siguiente. Él dice, el periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es directamente proporcional a la distancia, o mejor dicho, al semieje mayor de la elipse elevada a la 3 medios. Esta es la tercera ley. ¿De dónde viene esta ley? De lo que hemos visto para el periodo de movimiento de satélites. ¿Qué decíamos ahí? El periodo de movimiento de un satélite era 2pi por el radio que hay la radioposición del centro de la Tierra al centro del satélite, la distancia que hay
a la 3 medios entre la raíz cuadrada de la constante de gravitación y decíamos la masa de la Tierra, ¿no es cierto? Esto era para el satélite. Bien, pero ahora Kepler dice, como las elipses parecen circunferencias, en vez de tomar el radio de la circunferencia para un satélite, lo que tomamos en cuenta es el semieje mayor. Recuerden que todo el eje vale 2A, entonces esto es el semieje vale A. Por lo tanto, en vez de poner la distancia radial de la circunferencia, aquí se coloca el semieje mayor a la 3 medios. Entonces, el periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol aproximadamente es igual a 2pi radianes, el semieje mayor elevado a la 3 medios, sobre la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal, y en vez de poner la masa de la Tierra, debemos colocar la masa del Sol. ¿Correcto? Y esta es entonces la tercera ley de Kepler, que nos dice que el periodo de revolución del planeta, de cualquier planeta alrededor del Sol, es proporcional a el semieje mayor elevado a la 3 medios. Bien, esas son las 3 leyes de Kepler. Y entonces hemos terminado ahora sí con este movimiento de planetas. Muy buen día y espero que les haya gustado esta clase.